Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Ya estamos con nuestro invitado y nuestra invitada. Eduardo Leve Yeyati es economista y escritor, investigador principal del CONICET. En la actualidad es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Y el año pasado escribió un libro que se llama Después del trabajo, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial. Y Paula Bach es economista, estudió la maestría en Historia Económica y de Políticas Económicas, editora de Economía Internacional de La Izquierda Diario, escribe nuestro suplemento Ideas de Izquierda sobre economía internacional, geopolítica y bueno, este tema de la revolución de la robótica. Eduardo, Paula, muchas gracias por estar. Un placer. Igualmente. Lo que nos parecía interesante, lo comentábamos fuera de aire, es que tanto lo que escribe Paula como en el libro de Eduardo están tratados los temas de una manera bastante popular, digamos, en el contexto de que es un tema difícil, ¿no? Entonces nos parecía que para un programa como el nuestro podría servir por lo menos para abrir algunas discusiones de debate. La pregunta, digamos, de manual, la primera que se nos viene a la cabeza es un debate internacional y es, ¿se viene el fin del trabajo a nivel mundial? ¿Hay una nueva revolución, para hacerlo simple, donde los robots van a reemplazar el trabajo humano? Sí, usted, que es el invitado. Adelante, como el... Mirá, bueno, más invitado. Simplifiquemos y no lo hagamos muy técnico. Hay al menos tres cosas que tenés que tomar en cuenta. Lo primero es que cuando hablamos de robots no son robots. Los robots existen hace mucho. Las máquinas de control numérico, el reemplazo de trabajo en las líneas de producción, el Fordismo, todo eso es algo del pasado y por eso es que uno cuando mira la participación de la industria en el empleo, que a veces es menor en todas partes del mundo, también en Argentina, pero no es un problema argentino. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces el reemplazo es básicamente el reemplazo de tareas intelectuales, no de tareas manuales. Las manuales ya vienen siendo reemplazadas. Acá se corre la frontera del reemplazo y vamos a reemplazar cosas que hacemos nosotros los humanos cuando pensamos y usamos el cerebro. Entonces, de ahí hay una distinción que es importante. Mucho de este reemplazo todavía no lo vimos. Entonces, cuando miramos los datos, estamos mirando cosas del pasado, que tienen que ver con la globalización, con la maquinización, pero no necesariamente con la inteligencia artificial, porque eso recién comienza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es que no sabemos muy bien si al final vamos a tener menos o más trabajos. Esa es una discusión que hay que dar, pero para la cual tenemos bastante más tiempo. Lo que sí va a pasar es que se va a desplazar la demanda de trabajo. Entonces algunas ocupaciones van a dejar de existir o incluso van a existir con el mismo nombre, pero con tareas, parte de esas tareas automatizadas, y hay otras nuevas, o con el viejo nombre, pero con nuevas tareas que van a demandar otras habilidades. Y lo importante acá es que cuando un trabajador pierde un trabajo en el que está hace 20 años trabajando y le ofrecen otro en otra actividad, con otras tareas, no es fácil para este trabajador rotar, desplazarse con el desplazamiento de la demanda. Entonces, independientemente de si al final tenemos la misma cantidad de horas demandadas, va a haber bolsones de desempleo, pobreza, conflictividad social, problemas de inserción, y por el otro vas a tener actividades que dicen no tengo suficientes trabajadores, y eso no se cancela. Y eso es un problema político urgente, ya está pasando y creo que la tecnología lo va a acelerar. ¿Paula? Bueno, yo creo que de acuerdo con varias de las cuestiones que plantea Eduardo, sobre todo en la cuestión de la relación inteligencia artificial-robótica, no que la robótica viene de tiempo, es vieja, y que lo nuevo en la robótica, que son más las imágenes humanoides que aparecen en todos los diarios, periódicos, etcétera, es algo que está todavía bastante rezagado, y que lo más avanzado, por lo que yo entiendo y por lo que vengo leyendo, está en inteligencia artificial, ¿no? Los saltos más bien están en inteligencia artificial. Ahora bien, bueno, después si hay tiempo quizás podemos desarrollar un poco más todos estos aspectos, pero de todos modos yo lo central que quisiera formular es que yo cuando se habla del tema de la de la nueva revolución industrial y del fin del trabajo, tiendo a ver como que hay un salto mortal, digamos, entre por un lado el avance de la tecnología y por el otro lado la idea de revolución industrial, fin del trabajo, ¿no?
¿En qué sentido? Que una cosa es el avance tecnológico, que yo creo que es indiscutible, que hay un gran avance tecnológico, podríamos hablar horas sobre eso, pero otra cosa es enfocar el problema explícito de qué significa una revolución industrial, que por lo general y por lo que nos dice la historia, son grandes cambios, grandes convulsiones, donde toda la economía se predispone de otra manera, donde toda la economía se organiza de otra manera, y eso yo opino que está muy lejos todavía de acontecer, y que sobre todo hay que poner esta discusión de la posibilidad, bueno, algunos hablan de cuarta revolución industrial, ¿no? Otros hablan de segunda era de las máquinas. Hay que poner esta dimensión, que es algo que veo muy poco en general en la literatura sobre el tema, hay que ponerla en la dimensión de las condiciones de la crisis económica internacional actual, ¿no? Pues estamos en condiciones de lo que, bueno, Larry Summers sobre todo llamó estancamiento secular. No vamos a dedicarnos a explicar este asunto, pero sí en condiciones de una economía que viene de la crisis de 2008, que tiene que salió de la crisis de 2008, pero que mantiene una situación de estancamiento profundo. Y entonces para mí tenemos que pensar, o sea, ¿cómo se va a producir una revolución, una nueva revolución industrial? ¿Cómo vamos a ir a una segunda era de las máquinas o una cuarta revolución industrial en condiciones donde, por ejemplo, la inversión en países como Estados Unidos crece a un nivel promedio en la última década menor a el crecimiento ya bajo que se produjo entre la posguerra y el año 2000, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pensar una revolución industrial en condiciones en las cuales la productividad, que de alguna manera es el termómetro de la aplicación de esas nuevas tecnologías, crece a un nivel, con suerte, parecido o cercano al crecimiento que tuvo entre 1972 y el año 2000, antes y 1996, ¿no? Antes del boom de los 90. Entonces, bueno, ¿cómo pensar esa relación? ¿Cómo tomar todos estos elementos en cuenta y ver cómo se puede desarrollar realmente ese proceso de revolución industrial? ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de un proceso que, por otra parte, se va a desarrollar en un marco en el cual empieza un enfrentamiento bastante tenso entre China y Estados Unidos por cuestiones que tienen que ver con la tecnología de punta, lo cual implica posibilidad de guerras, no la estamos anunciando, pero no podemos descartar, pero enfrentamientos de tipo de guerra fría o de guerra caliente, y en todo ese contexto obviamente se abren infinitas posibilidades. Quiero decir que no está inscripto. Parecería ser a veces que cuando se habla de la idea de la cuarta revolución industrial, parecería ser como que es algo que está, como si estuviera escrito, como algo que está predestinado. Entonces yo lo que quiero mostrar es que hay montones de elementos críticos por los cuales se tendría que pasar, y que eso significa que el diagnóstico final, o sea, si va a haber realmente una cuarta revolución industrial, y sobre todo si esa revolución industrial va a terminar con el trabajo humano, lo cual es mucho decir, tenemos que pasar por toda esta película que no tiene final, que tiene un final abierto, ¿no? Entonces me parece importante señalar ese contexto para la discusión. Eduardo, Paola introdujo la crisis, la geopolítica, ¿no? ¿Cómo ves esa dinámica? Mira, el problema es que estás hablando de un proceso que está pasando mientras hablamos. Entonces, la teoría esta del estancamiento secular, que básicamente dice los nuevos inventos, las nuevas innovaciones no son tan productivas como la electricidad, entonces no vas a tener ese boom, ese nuevo empujón de crecimiento, está hablando de algo que todavía no hemos medido, porque si uno piensa, por ejemplo, para ponerlo de manera sencilla, la electricidad se creó a principios del siglo pasado y tardó 15 años en entrar a las fábricas. 15 años en donde se pasó de la línea de producción con un solo enchufe a máquinas individuales con corriente alterna. Bueno. La inteligencia artificial todavía no ha hecho el camino de la electricidad. La cuarta revolución industrial presume, pero es algo que hay que ver si sucede, que va a haber un boom de productividad que todavía no se manifestó, porque todavía no vemos efectivamente que nos sobre nada para repartir. Digamos. Si tenemos un boom de productividad, entonces pensamos a ver cómo sacamos de acá para repartir a los perdedores de esa revolución, pero todavía no hemos visto eso. De la misma forma tampoco sabemos cuántas de estas actividades o ocupaciones van a ser reemplazadas, porque no hemos visto hasta dónde puede llegar la nueva tecnología en ese reemplazo. Entonces, lo que estamos es viendo
los primeros pasos de esta revolución. O de esa posible revolución, si vos no tenés aumento de productividad, el cambio en la demanda laboral sin aumento de productividad es sumamente conflictivo, porque no te va a sobrar nada para repartir entre los perdedores. Te va a sobrar poco, le vas a tener que sacar mucho a los ganadores. Si le sacás mucho a los ganadores, bueno, la inversión va a caer, porque si vos lo que tenés que hacer es subir impuestos, no repartir lo que le sobra a las nuevas empresas oligopolistas, sino básicamente sacarles más, subirle la tasa de impuestos, no sacarle lo mismo de una torta que ellos ahora tienen más grande. Si no tenés ese aumento de productividad, esa redistribución es sumamente conflictiva y genera, sí, consecuencias políticas importantes al interior de los países y obviamente cuando esto se desparrama en el mundo, entre los países, porque esa torta que no crece va a tener que ser distribuida también a nivel global. La expectativa de la revolución tecnológica es que la tecnología genere una productividad que después ponemos sobre la mesa y después discutimos a través de políticas públicas, de negociación entre los actores de la sociedad, quién se lleva cada cosa y cómo haces para compensar a los perdedores. Si no tenés eso, sí, tenés obviamente una situación muy conflictiva que no se dio en las viejas revoluciones industriales, porque en algún momento el aumento de productividad te generó algún superávit, una plusvalía que vos podías de alguna forma distribuir para compensar, por llamarlo de alguna forma. La política es mucho más fácil cuando tenés un aumento de productividad, es la solución política, que es inevitable. Si no haces nada, el nivel de desfasaje en términos de distribución de ingresos va a ser brutal. Pero en la práctica la historia te muestra que las sociedades reaccionan políticamente. Pero si no tenés nada que repartir, entonces sí, el conflicto ya no es una cuestión puramente laboral, te puede generar una tensión social que es muy difícil de manejar. Escuchaban a Eduardo Levi Yeyati, él es economista, escritor. Estamos hablando del tema del trabajo. Su último libro es Después del trabajo, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial. Y antes a Paula Bach, es economista, es editora de la sección internacional, Economía Internacional de nuestro diario, de La Izquierda Diario. ¿Celeste? Sí, antes hablaban de las perspectivas, ¿no? De la posibilidad de si se da o no esta revolución industrial, pero ¿qué consecuencias tiene sobre las condiciones laborales y las condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores cuando se aplican esas tecnologías? Bueno, vos tenés, vamos a simplificarlo, pero tenés básicamente dos impactos inmediatos. Si la tecnología es sustitutiva, es decir, que vos competís directamente con el robot, que no es un robot en sentido literal, básicamente o demandan menos horas de tu trabajo, trabajas menos o trabajas más barato, y eso lo que hace es reducir la participación del trabajo en el producto. Entonces la pregunta es cómo haces para que esa persona siga siendo consumidora, siga teniendo un ingreso y que siendo un actor activo socialmente. Y esa es una pregunta que se hacen los capitalistas, por eso es que hablan tanto de ingreso universal en Silicon Valley, porque si vos no tenés trabajadores consumidores, ¿a quién le vas a vender lo que produce la inteligencia artificial? Es un poco el viejo chiste de la planta de Ford. Cuando automatizaban la planta de Ford, lo llevaban a Reuters, que era el líder sindical, y le decían, mira, ¿a quién le vas a cobrar las cápitas? Y Reuters decía, pero vos, ¿a quién le vas a vender los autos? Si estos robots no manejan. Entonces hay una cuestión de distribución que es condición de sustentabilidad del sistema capitalista. Si vos no resolvés esa condición, la caída de la demanda, la depresión, el estancamiento secular hace que no inviertas. Entonces el progreso tecnológico simplemente no sucede porque no hay nadie que compre el fruto de ese progreso. Ahora, después hay una cuestión, o sea que vos tenés que proteger al menos el ingreso de los perdedores, y en este caso de los trabajadores más expuestos a la sustitución. Después hay una cuestión más cultural, si se quiere, porque nosotros estamos formateados en la ética protestante del trabajo. Entonces, si no trabajamos, sentimos que perdemos. Si a mí me mandan un cheque y me dicen, quédate en tu casa, no hagas nada, siento que me están cagando. Uh-huh. Pero eso no es necesariamente así. O sea, los griegos que nosotros estudiábamos, cuando estudiamos los filósofos griegos, esos tipos no laburaron nunca en su vida. Y los aristócratas tampoco. Nosotros tenemos una ética protestante que está basada en que finalmente tenés que laburar para comer, y al final del día el capitalismo usa eso, se apalanca en eso para hacerte trabajar y de alguna forma cifrar parte de tu realización de tu vida en el trabajo. Marx mismo tenía una visión ambigua sobre el trabajo. Por un lado dignifica, por el otro lado aliena. ¿Cuál de las dos es? Yo diría que el trabajo digno, el trabajo bueno dignifica, el trabajo malo aliena, pero ahí hay un cuestionamiento básicamente, entonces, ¿qué es un trabajo? ¿Qué es lo que vos querrías hacer como trabajador? Te da una libertad que hoy nuestra cultura no puede manejar.
no puede tramitar tan fácilmente, pero posiblemente los jóvenes sí. O sea, el otro día estaba en una charla en la CETEP y estaba Pérsico hablando de la historia de los movimientos de base y él decía, nosotros pedimos dinero, primero lo voy a sintetizar, pero está colgado en YouTube. Pedimos dinero y después nos dimos cuenta que el cheque destruía a las familias, decía. Entonces pedimos trabajo. Son dos cosas distintas. Cuando Martin Luther King dice hay que dar ingreso universal a los pobres o a los negros del gueto, dice, pero después hay que conseguirles trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque si no se me deprimen, ¿sí? Porque no saben qué hacer de sus vidas y se vuelven violentos y toman. Y eso está, digamos, documentado, digamos, el impacto del desempleo, el cultural, psicológico del desempleo. Bueno, tenés una cuestión económica que tenés que resolver. Si resolves la cuestión económica, después tenés un planteo de, bueno, ¿cuál va a ser nuestra conceptualización del trabajo en relación al ocio una vez que no tengamos que trabajar para vivir? Yo creo que son dos carriles separados con una secuencia muy clara. Yo no puedo discutir el ocio si no aseguro las necesidades básicas. Por eso es que necesito tener productividad y luego redistribución para que los perdedores no pierdan el sentido de sujetos consumidores. Pero dicho esto, después tenés toda una discusión cultural que no está saldada, porque hoy vas a un... Yo voy y hablo con un sindicalista, el sindicalista me va a decir el ingreso universal es el fin del trabajo, en un sentido negativo. Me va a decir es un atentado contra el trabajo que nosotros nos define y nos dignifica. Después de una charla de 2 horas, por ahí cambia de visión, pero la primera reacción es negativa. Entonces, como te digo, hay como dos carriles que hay que mantener paralelos, siempre teniendo en cuenta que lo principal es que la revolución industrial, o como quieras llamarlo, no excluya al trabajador económicamente. ¿Sí? Pero una vez resuelto esto, tenés el otro problema. Paula. Bueno, yo voy a defender a Marx en un punto, si me dejas, Eduardo, porque esa idea de que Marx tenía una visión contradictoria del trabajo, por lo menos yo no la comparto. O sea, Marx lo que plantea en realidad que el hombre es el único animal que tiene la capacidad de generar las herramientas propias para transformar su propia naturaleza, ¿no? Ese es el aspecto que tiene que ver con la definición de hombre que incorpora Marx, ¿no? Sin embargo, Marx, la ambición de Marx y la propuesta de Marx y la política de Marx es terminar con el trabajo en el sentido del reino de la necesidad, terminar con el trabajo como necesidad para recuperar la cantidad de cosas precisas para vivir. Entonces, ahí no hay una contradicción porque justamente el hombre tiene capacidad de generar inteligencia artificial y tiene capacidad de generar robots. O sea, que la capacidad del hombre para transformar la naturaleza no necesariamente lo ata a la necesidad del trabajo como una pesada carga, con las definiciones generales que vos bien pones en tu libro sobre el problema del trabajo, sino que al revés, le da al hombre la capacidad de abstracción, en todo caso, para ir creando las herramientas para transformarla e incluso para ir perdiendo la necesidad progresivamente a través de la historia de trabajar, si no fuera porque vivimos en distintos sistemas de clases. El último, el que estamos protagonizando, el capitalista, es precisamente lo que impide que el crecimiento de la productividad del trabajo, que no significa nada más que en cada hora se produce mayor cantidad de mercancías o de productos, con lo cual estaría habilitada la posibilidad de que cada vez que aumenta la productividad del trabajo, o sea, cada vez que se aplica tecnología y que la productividad del trabajo se incrementa, se pudiera trabajar menos horas produciendo lo mismo, por ejemplo. Y sin embargo eso está vedado en el sistema capitalista. Yo incluso te escuchaba a vos... ¿Pero por qué está vedado? ¿Entiendes? Pero nosotros trabajamos menos horas. Sí, trabajamos menos horas en términos históricos generales. Ahora, ¿por qué trabajamos menos horas? Bueno, por ejemplo, yo te escuchaba a vos el otro día en una charla TED. Sí, Chabaté. Sí. Bueno, y vos planteabas ahí que en la revolución, por ejemplo, que después de la revolución industrial, la cantidad de horas que se trabajaron en los países centrales, bajaron de 70 a 50, ¿no? Sí. Bueno, de una idea general. Sí, bajaron. Menos de lo que uno esperaría, pero efectivamente bajaron. Eso obviamente no se obtuvo por una política, digamos, directa y voluntaria del capital, sino que son elementos. En principio, bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores en Inglaterra morían,
morían en las fábricas porque trabajaban 12, Claro. una cantidad de horas insólitas, diarias, entonces iban muriendo, entonces se convirtió en un problema de Estado de Inglaterra y un problema de los propios dueños del capital porque los trabajadores se morían. Entonces, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo apareció como una necesidad. Si fuera por el capital, la intención ahí, bueno, de alguna manera el Estado apareció como representante de la clase capitalista general e intentó legislar en una reducción de la jornada laboral. Ahora, después, los progresivas disminuciones de la jornada laboral estuvieron muy ligadas a grandes procesos de lucha, ¿no? Por ejemplo, las 8 horas, claro, no es que apareció una nueva técnica, entonces las 8 horas vinieron a como correlato de la nueva técnica y la mayor cantidad de producción, sino que las 8 horas son luchas gigantescas. Bueno, Mártires de Chicago, todos sabemos, conocemos, incluso la Revolución Rusa, no la Revolución Rusa de octubre de 1917, sino que es una demanda previa de la misma revolución. Entonces hay grandes combates donde en realidad lo que termina reduciendo el tiempo de trabajo, ya terminó, lo que termina reduciendo el tiempo de trabajo es la relación de fuerzas que se establece entre las clases sociales y no la voluntad de los capitalistas, ni tampoco la capacidad de las máquinas de reducir el tiempo de trabajo necesario. Y un segundo, porque incluso, bueno, no para ligarlo un poco con lo que conversábamos antes, vos hay una parte en tu libro que decís que a mí me resultó muy sugerente, muy interesante, donde planteas que las condiciones de legitimidad de la propiedad privada en cierto modo son relativas, ¿no? Si te entendí bien. Sí, las guerras, pues ya no sos en dueño las de tu guerras casa. y en las revoluciones la propiedad privada qué sé yo, no sé. A mí me pareció interesante viniendo de alguien que no es marxista, obviamente, bueno, no, me parece Bueno, una pero uno buena, lee historia. claro, bueno, está muy bien. Una buena definición porque permite repensar, bueno, un poco lo que yo decía antes y estas relaciones de fuerza también, ¿no? Que bueno, en el periodo que está abierto puede pasar cualquier cosa. O sea, si puede pasar una guerra, si puede pasar una revolución, si puede pasar de todo, si puede pasar un cuestionamiento profundo de la propiedad privada, tenemos que ver a qué se abre toda esa situación y cómo puede terminar, porque también puede terminar en una situación mejor que una nueva forma capitalista, digamos, de incorporar tecnología y aumentar la explotación del trabajo. Pero hay un punto que es importante. O sea, Queríamos llegar acá, no sabíamos si tan rápido, pero queríamos llegar. pero hay un Sabíamos punto- que íbamos a llegar. Pero no voy a contradecir. Hay un punto que es importante. está Es que vos podés tener puja distributiva cuando hay algo para distribuir. Cuando llega el momento en donde los sindicatos se organizan y extraen beneficios laborales asociados a la fábrica en general. Después está todo el tema de qué pasa con el trabajo independiente, que va, creo, a crecer a futuro, pero esos tipos no tienen ninguna fábrica, ningún sindicato. Pero las pujas distributivas lideradas por los sindicatos tienen éxito en la medida que vos tenés algo para repartir. Y no necesariamente, ni siquiera es todo puja bipartita entre sindicatos y empresas, porque el Estado en algún punto también tiene que internalizar alguna de las externalidades, de los efectos, derrame que mencionamos antes. Por ejemplo, la jubilación, que es el ejemplo que yo doy en esa charla. Bueno, en algún momento vos te das cuenta que no podés hacer trabajar a la gente hasta los 80 años y no podés tirarlos en la calle que se mueran. Entonces el Estado, de alguna forma, un Estado de hecho de derecha, porque era Bismarck, de hecho, el primero que lo introduce, se da cuenta que simplemente tenés que hacer algo porque no podés ignorar la pobreza y la indigencia extrema de los viejos. Entonces haces un mecanismo que es la jubilación, que en ese momento era comunista, porque de hecho a Bismarck lo llamaban socialista en ese momento al proponer la jubilación, que es redistribuir a través del Estado de manera forzada, intergeneracionalmente, el ingreso de estos trabajadores. Si vos no tenés un plus, como decía antes, tenés un problema cuando quieras redistribuir, incluso si hay puja distributiva. La expectativa es que tengas un plus, y en ese caso sí, lo que tenés que hacer es, vas a tener un conflicto, una puja entre los diferentes actores, y sobre todo entre el sector del trabajo, que hoy va a diluir su representación, precisamente porque la tecnología diluye el poder del sindicato tradicional de fábrica, entonces tenés que pensar en otro tipo de organización sindical para la nueva etapa, pero aparte va a venir la respuesta de la política. El Estado no puede simplemente ignorar cuando tenés perdedores masivos debido a un avance tecnológico. Entonces va a tener que haber políticas públicas que tomen en cuenta todo ese tipo de efectos secundarios no deseados. Ahora, para esto es esencial
tener algo que repartir. De vuelta, si vos tenés un problema donde lo único que haces es desplazar la demanda y no producís más, eso te genera muy poco espacio para tener esa puja. En las otras revoluciones industriales vos tuviste un aumento de la productividad y eso te dio el espacio para pelearla. Si el espacio es muy angosto, la cosa se resuelve menos civilizadamente. Y de hecho, si uno mira históricamente qué ha pasado con las revoluciones industriales, salvo la última, en el pasado, cuando uno tenía desplazamientos y ganadores y perdedores en términos de ingresos, lo que había era guerras. Y se resolvían con guerras civiles, cambios de gobierno. De hecho, hay historiadores económicos que muestran cómo con las revoluciones, los cambios en la forma de producción, aumenta la inequidad hasta un punto que se vuelve intolerable y entonces explota en una guerra. Los últimos 100, 150 años los tratamos de resolver civilizadamente de una manera que se llama políticas públicas, ¿sí? La sociedad de alguna forma se expresa a través de las políticas públicas. La expectativa es que tengas espacio para resolverlo de esa forma. Si no, es como decís vos, no podés tener 70% de pobres, porque en algún punto eso se te vuelve en contra y el sistema se te desequilibra y podés tener una guerra. Escuchan a Eduardo Levi Yayati, él es economista, autor del libro Después del trabajo, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial, y es nuestro invitado de hoy junto a Paula Bach, que es economista, es editora de la sección internacional de nuestro diario y bueno, también estudia esos temas. Quizá la pregunta, Paula, sería, creo yo, si logro entender el debate, si esto es una opción, digamos, o si es una dinámica, ¿no?, del propio capitalismo. Si es una opción que se puede detener con políticas públicas o si es una dinámica que venimos viendo en las últimas décadas, ¿no? Me parece, digo yo. Claro, sí, porque en realidad cuando yo me refiero a que tiene que ver con la dinámica del propio capitalismo, ¿qué quiero decir? Pues yo no estoy en contra, por supuesto, de que se produzca más. No es que estoy diciendo que entonces hay que ser conservador y entonces sí, la tecnología permite producir lo mismo. Lo que estoy diciendo es... Tipo el Papa Francisco sería eso. Menos. Claro. No es una teoría de producir menos, lo menos indispensable. Eso es muy peligroso. No, claro, por supuesto. La idea al revés es justamente huir de la necesidad y permitir el desarrollo de la abundancia, ¿no? Esa es la idea, y además personalmente y en general el marxismo lo es, nosotros estamos a favor del desarrollo tecnológico y del máximo desarrollo tecnológico porque justamente estamos a favor de que la necesidad vaya progresivamente desapareciendo y que el trabajo como obligación en su aspecto de necesidad, no en su aspecto creativo, porque también hay trabajo en su aspecto creativo, en el aspecto del desarrollo del ocio, del disfrute, ¿no?, de otra relación, ¿no?, con las actividades, pero el trabajo en sentido de necesidad tienda a desaparecer. Lo que yo quiero decir es que el capitalismo tiene una contradicción, es mi posición, ¿no?, tiene una contradicción entre la realidad de que la tecnología permite producir cada vez mayores cantidades de productos y, por otro lado, la necesidad del capitalismo de el crecimiento constante de la ganancia, la acumulación constante de capital, lo que lo lleva a una contradicción, que es que, aunque en un sentido cada vez necesita menos trabajadores, porque la técnica así lo permite, en realidad yo creo que hace una tarea doble. Por un lado, se propone, es una forma medio liviana de decirlo, ¿no?, pero actúa de tal manera que produce de una manera descabellada, que el nivel de producción, la calidad de las cosas que se producen, no hay un nivel de producción de objetos que empiezan a ser ridículas desde el punto de vista de la propia utilidad de los objetos. No me refiero a los distintos modelos de celulares, iPad, computadoras, nos hace sujetos notebook. Consumidores. Exacto, nos hace por un lado sujetos consumidores de productos que en realidad cada vez tienen menor utilidad. Harvey tiene un término muy interesante que dice David Harvey, que es que las cosas, que el capital vuelve las mercancías cada vez más perecederas, o sea que cada vez viven menos tiempo. Y yo ligué esa relación al problema del valor de uso, que es un término muy en boga, no sé si en boga, pero muy utilizado, valga la redundancia. Y entonces eso también quiere decir que el capitalismo produce cada vez cosas que tienen menos valor de uso, porque cosas que duran menos son cosas que cada vez tienen menos valor de uso. Pensarlo al revés, vos quisieras empujar lo que se llama
la sociedad circular o la economía circular y no usar las cosas mientras sirven, no tirar cosas que todavía sirven, y vas a ya no un estancamiento secular, sino una depresión económica. El capitalismo efectivamente necesita que nosotros sigamos corriendo detrás de la zanahoria, comprando el nuevo modelo, de la misma forma en que Henry Ford necesitaba que alguien les compre los autos. Por eso no puedes quedarte sin trabajadores, porque ¿a quién le vas a vender los autos? ¿Para qué vas a producir si no tenés consumidores? Entonces, es cierto, hay una situación, y esa es la razón por la cual nosotros seguimos trabajando tanto. Nosotros consumimos mucho más que la gente hace 100 años, muchísimo más. Y consumimos excesivamente, no nos parece a nosotros, porque bueno, de alguna forma la propaganda nos compra, pero consumimos excesivamente, podríamos consumir menos, y de hecho la economía circular en los pueblos en donde se empiezan a meter por esa línea, viven con mucha menos ingreso. Nosotros hoy somos mucho más ricos, pero a la vez tenemos en la cabeza una demanda de consumo mucho mayor, y eso hace que en vez de trabajar 30 horas o 25 horas, que serían suficientes para un consumo básico, nosotros nos damos cuenta, pero lo que consumían hace 100 años era mucho más pobre, mucho menos diverso, era mucho más circular, si se quiere. Si hiciéramos eso, tendríamos una crisis económica. Yo no le veo alternativa a eso dentro del sistema capitalista, tampoco pienso que haya un sistema alternativo al sistema capitalista. Ahí por ahí disentimos, pero entiendo lo que vos decís. Hoy, si frenás la rueda, es como un avión, ¿viste? El avión, si baja la velocidad, se cae. Claro, lo que pasa es que yo veo que hay una correlación entre esa política del capital de producir en forma digamos, ilimitada e irracional, y a la vez la de subordinar, aunque en realidad desde un punto de vista tecnológico haría falta cada vez menos trabajo, subordinar una cantidad de trabajadores que en realidad se vuelve cada vez mayor, y ahí viene la discusión con Rifkin, ¿no? En relación al balance de Rifkin de los 90, subordinar una cantidad cada vez mayor Rifkin hablaba del fin del trabajo. Claro. Perdón, para aclarar. Claro, efectivamente. De Jeremy Rifkin, que efectivamente escribió un libro, se llama El fin del trabajo, y pronosticó en los 90 que la combinación de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación iban a llevar a una eliminación progresiva del trabajo, cosa que no la pegó Rifkin, porque pasó todo lo contrario. En realidad, a partir de los 80, la incorporación de los trabajadores chinos al mercado mundial, de los trabajadores campesinos de la India al mercado mundial, del sudeste asiático, de los países de Europa del Este, etcétera, terminaron prácticamente duplicando la fuerza de trabajo al servicio del capital, con lo cual el pronóstico de Rifkin quedó anulado, ¿no? Entonces, yo ahí veo que hay un problema, hay una discusión que vos también planteás perdón, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, que en realidad el capital tiende a subordinar. Toda esta gente que terminó subordinando bajo su égida, lo hizo de una manera enormemente más explotada que antes y desigual. Eso no es tan así. A ver, bueno. No, o sea, lo que pasa es que nosotros no conocemos el pasado, no viajamos en el tiempo, pero el nivel de explotación que vos tenías, vos mencionaste, de hecho, en la primera revolución industrial, o en países del extremo oriente, vos estás pensando por ejemplo en China y en sus satélites, el nivel de las condiciones laborales hoy en esos países son mejores que las condiciones laborales en esos países hace 100 años. Muchos de ellos tenían algún sistema casi semiesclavo, ni hablar de África. Quiero decir, no es que es tan peor, lo que sí es cierto es tan peor que el trabajador americano al cual sustituyen, porque son más baratos. En términos relativos actuales. Pero en términos de niveles de vida, de pobreza, de acceso a ciertos consumos, no es tan peor. Lo que pasa es que estaban tan mal que nos cuesta concebirlo en el Claro, no es que los trabajadores chinos estén peor de los que estaban antes. Ahora sí, por ejemplo, China es uno de los países más desiguales del mundo, cosa que antes no lo era, en gran parte porque había una gran pobreza, pero sin embargo esa masa de trabajadores, o sea, lo que niega el progreso general es que esa masa de trabajadores chinos de trabajo extremadamente barato, más allá de la comparación consigo mismos, con la comparación con los salarios medios, sobre todo con los salarios de los países centrales, y esa incorporación de los trabajadores de la India, y esa incorporación de trabajadores mexicanos y del sudeste asiático, de Indonesia, Vietnam, etcétera, 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 hizo, por ejemplo, actuó como una masa de trabajo que terminó presionando a la baja el valor de los salarios también de los países centrales, porque fíjate que hubo en los 90 hay todo un proceso combinado
donde por un lado la pérdida de trabajos digamos, en las zonas industriales de los países más desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra y Reino Unido, por ejemplo en Estados Unidos es la destrucción de la región del Rust Belt, ¿no? De la región industrial del Rust Belt, del medio oeste norteamericano, y la creación de Silicon Valley, ¿no? Ahora, en el medio oeste norteamericano, en función de qué se destruye en función nada más de la incorporación de nueva tecnología. No, yo creo que justamente es un proceso combinado donde se incorpora nueva tecnología y donde se exporta gran cantidad de fuerza de trabajo, o sea, tareas simples se exportan en gran parte a países como China u otros países similares. Por ejemplo, hay un trabajo del OIT que a mí me llamó mucho la atención que muestra cómo el porcentaje de trabajo industrial en el 80 y pico era aproximadamente el 21% global, ¿no? Y el porcentaje del trabajo industrial en el 2005 en términos globales es igual. Pero eso es muy interesante porque la situación ahí es interesante por lo siguiente. Los progresistas americanos se quejan de los chinos, los progresistas chinos se quejan de los americanos, porque en el fondo dirían, vos al estar exportando el trabajo caro del trabajador manufacturero americano a China, lo que estás haciendo es sacándole al rico, finalmente es un trabajador de altos niveles de ingreso a nivel mundial, y dándole al pobre chino. Y lo mismo pasa en Argentina. O sea, yo me acuerdo una época que una vez en uno de esos congresos que creo que organizaba EDA, trajeron a creo que es Tomás Pali, uno de estos economistas sindicales de la AFL-CIO. Y él hablaba pestes de la apertura, de la exportación de trabajos a países como la Argentina. La contradicción era muy obvia, porque el progresista americano es proteccionista del trabajo, del mismo trabajo que nosotros le queremos robar para tener mejores trabajos acá. Lo mismo podría decirse del chino. Lo que vos me estás diciendo es básicamente estás tomando una de las dos caras de un debate sobre quién se queda con ese trabajo, que en la práctica aumentó la desigualdad dentro de Estados Unidos, porque efectivamente empobreció a la clase media, pero redujo la desigualdad mundial. Porque vos lo que hiciste es levantaste a los chinos que venían de muy abajo, a los chinos, los indonesios, los vietnamitas, y bajaste a los gringos. Una cosa, sí. No redujo la desigualdad mundial. No, sí, de hecho redujo la desigualdad mundial. No, la desigualdad mundial no la redujo. Lo que sí hizo fue sacar sectores de la miseria, de la pobreza, de los niveles de pobreza que pone el Banco Mundial. Pero en términos de desigualdad, la desigualdad aumentó. La desigualdad aumentó en China, pero a nivel mundial cayó. Y en Estados Unidos, y en todos los países centrales. Sí, pero a nivel mundial cayó. Precisamente esa es la razón. Tengo entendido que no, que hay justamente hay una contradicción entre la desigualdad y la salida de la pobreza. Y un elemento que es la salida de la pobreza, hay cientos de millones de chinos, y en eso coincido con vos, que quedaron por fuera de la pobreza medida en términos del Banco Mundial. Pero vos levantaste un país pobre y bajaste. Claro, pero el problema es que la concentración del ingreso en los sectores en los sectores altos, en el 1%, en el 5%, creció muchísimo más violentamente. Entonces eso desde el punto de vista de la desigualdad aumenta aunque la pobreza disminuye en sectores importantes, ¿no? Porque también en Brasil, por ejemplo, esto es así, ¿no? La Bolsa Familia, o en el mismo México, en montones de países, en la propia India, porque la incorporación también al mundo capitalista de alguna manera hace que entren al mercado laboral otros sectores, que tengan otras expectativas, que crezca de alguna manera el salario, y eso saca a sectores de la pobreza, cuestión que ahora, por ejemplo, empieza a entrar en cuestión. Pero eso es una realidad. Es una realidad como distinta a la desigualdad, creo yo. Si me permiten, escuchaban a Paula Baches, economista, para informarle. No estamos discutiendo la rosca del PJ y quién entró en el último en la lista y quién se quedó afuera. Estamos discutiendo la cuestión del trabajo. Y nuestros invitados son Paula Baches, economista, editora de Economía Internacional de nuestro diario, de La Izquierda Diario, y Eduardo Leve Yeyate, que es economista, escritor, y bueno, sacó un libro el año pasado que se llama Después del trabajo, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial. ¿Pablo? Bueno, por lo que fueron describiendo, parece que en principio la incorporación tecnológica se la apropian los empresarios, los capitalistas, pero hay propuestas que surgen en relación a esto. ¿Cuáles son las propuestas que están en boga para atender, ¿no?, el producto de la incorporación tecnológica?
como quieran empezar, cualquiera de los dos. Hoy no hay, la verdad no hay muchas propuestas. Hay ideas anticipando la posibilidad de que caiga el nivel de empleo y que siga bajando la participación laboral. Algunas presuponen que uno tiene una torta más grande. El ingreso universal, por ejemplo, que yo en esa charla TED es una charla donde yo doy razones para pensar en el ingreso universal, pero en base a tener algo que repartir. Realmente, si no, lo que puede suceder es que simplemente grabando más la inversión uno tenga un crecimiento más bajo. Pero asumiendo que hay un aumento de productividad y asumiendo que gran parte de esa productividad queda en manos de los empresarios. Y de hecho hay evidencia hoy en Estados Unidos que la caída de la participación laboral en el producto no es a expensas de un aumento de la participación del capital, sino un aumento de las rentas empresarias, porque ha habido un aumento de la concentración. Gran parte de la economía digital tiende hacia el oligopolio y por lo tanto tienen rentas mayores que un sector en competencia. Entonces hay algo ahí que está creciendo y que en un sistema tributario progresivo implica más ingresos para el fisco, porque a igualdad de tasas, si yo le cobro más al tipo que más tiene, y si el tipo justamente unos pocos tienen más, le podría sacar parte de esos ingresos a través del sistema tributario tal y como está ahora y repartirlo. Entonces el ingreso universal es una forma, si se quiere, de distribuir o redistribuir estos frutos de la productividad de modo de mantener una masa de trabajadores que ganen, que tengan un ingreso o que sea un salario compensatorio que puedan consumir. Pero es una visión muy a largo plazo. Después se habla también de grabar los robots, pero creo que eso no entiende que finalmente estamos hablando de inteligencia artificial. No hay nada que grabar porque es algo que está tan repartido. O sea, yo cuando le cobro un impuesto al trabajo tengo un trabajador. Si tengo un robot puedo tal vez cobrarle al robot, pero el programa no sé dónde agarrarlo. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que lleva la renta? ¿A quién le cobro el impuesto a la ganancia? Entonces es muy difícil implementarlo. Lo que sí hay es una discusión muy fuerte de políticas de adaptación y políticas defensivas. De adaptación, por ejemplo, al impacto que tienen las nuevas tecnologías en las modalidades de empleo. Vos tenés empleos de plataforma, tenés un aumento de cierta precarización, tenés empleo de independiente de otra calidad, con muchos trabajos, con muchos empleadores. Bueno, ¿cómo haces para que los beneficios laborales que surgieron de la puja distributiva liderada por sindicatos de fábrica no estén atados al trabajo en la fábrica, que puedan ser extendidos hacia un tipo que labura en la casa o labura para 4 o 5 patrones? Esa discusión es una discusión abierta que se da en el marco de Uber en Inglaterra o de Rappi o de Globo en España, pero al final va a ser una discusión que implica cómo extender los beneficios laborales que hoy están atados al trabajo y hacerlos más portables y asociarlos al trabajador. Es una discusión que se te debería dar en Argentina también, donde solo creamos empleo independiente. Y después hay discusiones que tienen que ver con cómo regular el aumento de la concentración de ciertos sectores. En Europa hay hoy dictámenes que penalizan a Google, a Facebook por manejo de posición concentrada y bueno, están experimentando cómo hacer para regular estos nuevos monstruos porque son cosas muy nuevas. Y después hay toda una discusión sobre cómo reducir la exposición, sobre todo de nuestros trabajadores adultos, porque los jóvenes los puedo reentrenar de alguna forma, pero el tipo que estuvo 15 o 20 años laburando en una fábrica, la fábrica cierra y no abre ninguna otra, le cuesta mucho reentrenarse. Entonces uno tiene que poner muchísimo énfasis, muchísimo dinero, recursos públicos y recursos de los sectores privados también, para formación profesional, que en Argentina es bastante pobre y que es la única forma de mitigar al menos parcialmente el impacto de este desplazamiento de los ingresos. O sea que hay políticas laborales que son las viejas políticas laborales que hay que de alguna forma adaptarlas para el nuevo desafío. Pero no hay una bala de plata, creo yo, salvo que se me esté escapando algo, creo que no hay nada realmente maravilloso. Tenés que reducir o proteger a los perdedores y garantizar que si efectivamente se genera riqueza, que la riqueza circule de alguna forma. Paula. En esto vamos a disentir más todavía. Era la idea pero también. es la idea y creo que se puede seguir discutiendo y está bueno, me parece. El problema es que yo tengo la impresión que la renta universal es es un avance muy pequeño. El problema es que la renta universal se propone en una condición, o sea, se propone sacarle algo de la renta tecnológica, digamos, en una condición en la cual, vuelvo otra vez, el capitalismo está en una crisis profunda, donde hay estancamiento secular. El estancamiento secular lo tomo entre comillas, no es un concepto mío, pero lo utilizo para dar la idea general de que hay un crecimiento muy bajo.
Y de que en el mundo hay una política explícita de los estados por reducir los gastos estatales. En la Argentina, bueno, está claro, ¿no? Reducir Sí, el nos dimos déficit cuenta, nos dimos fiscal, cuenta. creo que todos se dieron cuenta antes que yo lo diga, reducir el déficit fiscal, avanzar en políticas de reforma previsional y reforma laboral. Entonces, en ese contexto, creo que el problema que hay es que las políticas de renta universal van a terminar siendo pequeñas migajas, y si realmente llegaran a ser posibles, van a ser pequeñas migajas que van a estar al servicio de contener a los sectores que de alguna manera quedan excluidos. Entonces, el problema que hay es que yo creo que en realidad eso es lo que va a permitir que en última instancia avancen las políticas que yo creo que utiliza el capital para valorizar la tecnología en última instancia, que es justamente aumentar los niveles de explotación. Entonces, creo que el problema que hay es que políticas de renta, la posibilidad de políticas de renta universal, lo posible que son dentro de esta realidad concreta, va a llevar a que efectivamente se mantenga sistemas como la asignación universal por hijo, el seguro de desempleo, algún otro beneficio menor que sostienen niveles de vida miserables que impiden que sectores que quedan por fuera se conviertan en peligrosos. Entonces mi posición es contraria desde ese punto de vista. Yo creo que lo que hay que tender a hacer es unir los sectores potencialmente peligrosos con los sectores de trabajadores que están en blanco, los distintos sectores de la clase trabajadora, incluyendo los sectores que tienen planes sociales, los sectores que están en blanco y que trabajan más horas de las que quieren trabajar, con los que trabajan menos horas de las que querrían trabajar, y de todo eso habría que lograr distribuir la cantidad de tiempo de trabajo existente. En el caso de la Argentina, ni hablemos de tecnología, ¿no? Porque en realidad el nivel de desocupación del 10% está en función de la crisis económica y muy poco de la tecnología, prácticamente nada podría decirse de la tecnología, pero también en términos de pensar la aplicación tecnológica, yo creo que la solución pasa precisamente por un reparto de las horas de trabajo, manteniendo el salario, logrando salarios incluso mejores, o sea, logrando salarios que estén a nivel de la canasta familiar, y desde ya opino que este asunto cuestiona la ganancia capitalista, pero que efectivamente una situación en la cual... cierro con esto, en una situación en la cual cada vez las máquinas pueden empezar a reemplazar más el trabajo de las personas, y en la cual hasta podríamos en unos pocos años quizás, quien lo dice, tener autos voladores, suena un poco loco un sistema que está generando una producción gigantesca de libros, en la cual se dice que la mayoría de la población se va a convertir en una población inútil y prácticamente sin ingresos y miserable, ¿no? Entonces a mí me parece esa una contradicción profunda que llama a que por lo menos se abran alternativas diferentes. Un sistema que propone distopía tiene que admitir que elementos de cambio profundo no son utópicos, sino que tienen que ser puestos en discusión. Bueno, eso. Bueno, es inútil desde un punto de vista estrictamente capitalista. Esa literatura al menos lo que dice del trabajador inútil... La literatura no es inútil, por favor. No, en la literatura que habla de que los trabajadores van a ser redundantes, viene de hace mucho, ¿quién era? Robert Castell, que hablaba de eso hace muchos años, pero bueno, ahora lo recoge otro que no tipos la pegó. como... No, pero escribía lindo. Eso sí. Tenemos Pero bueno, el primer acuerdo ahí. pero ahora lo recoge Harari, otro, Sí. el inglés, que ya ni me acuerdo cómo se llama, del postcapitalismo, ¿cómo se llama? Mason, exacto. Pero están pensando el postcapitalismo desde el capitalismo, porque ¿qué es la inutilidad para esa gente sino la incapacidad de conseguir un trabajo asalariado? O sea, básicamente es casi se quiere una versión anti-aristotélica de lo que es el trabajo como razón vital. La vida activa de Aristóteles no era la vida del laburante que estaba como llamaría Volonté, pegándole al clavo y pensando en el culo. Es más, es una vida de realización, una vida de... Por ahí de cosas, a nosotros nos gustan las cosas que hacemos. Por eso, básicamente, nosotros seguiríamos, tal vez, no quiero hablar por todos, haciendo más o menos lo que hacemos, pero hay muchos trabajadores que si vos les das la opción, preferirían no hacerlo. Entonces,
Lo de la Todavía utilidad no lo es... probamos, Lo de la nunca. utilidad es de vuelta es como... Es un símbolo, es un fruto de este cableado protestante que tenemos en relación al trabajo. Otra cosa es decir que vamos a tener un montón de gente sin ingresos. Eso no puede suceder. Pero si yo le doy ingresos a la gente y después la gente trabaja, pero en el sentido más de realización personal, de creatividad, que es lo que quiere, se pone a jugar jueguitos, como decía Harari, o se vuelven religiosos, no importa. ¿Quién soy yo para decir en qué debería trabajar la gente? Si le resuelvo el tema económico, la gente esa yo no la llamaría inútil. No me parece que sea una distopía. La distopía es uno en el cual todos vivimos en relación de subsistencia con un cheque porque no tenemos suficiente para distribuir o porque la redistribución se hizo de manera parcial. Pero si yo puedo sobrepasar mis necesidades económicas, ahí la discusión es otra, es qué es lo que quiere hacer cada uno. Yo no me animaría a decirle al trabajador, estoy seguro que si le digo al 90% de los trabajadores, ¿qué tal si te quedas 2 días por semana en tu casa y yo te pago sin que vengas a laburar? La mayoría va a decir, bueno, probemos, porque la verdad es que nadie quiere ir. Bueno, capaz que se acerca un poco al reparto de las horas de trabajo, ¿no? También porque menos sí, trabajo. el problema... sí, seguro, está bien, y ya que estamos, ¿por qué no reemplazamos todo y le damos un cheque? Claro, no, pero lo que pasa es que el problema del cheque es Y que vaya a trabajar es gratis si justamente otro, quiere. porque eso, ¿Para qué querés que vaya a trabajar? No, Dale no el es que- cheque, si quiere trabajar, no, es trabaje que eso no es gratis. posible. O sea, eso no lo pudo hacer ni siquiera Nixon en los 70. La renta una versión de derecha de la renta universal se le pararon los demócratas en el Congreso. Claro, son Sí, no era de derecha, de hecho fue gatillada por Martin Luther King y la gente que firmó, los 2.000 personas que firmaron esa carta, había muchos liberales ahí. Estaba había muchos, Galbraith. estaba Hayek, por ejemplo. No, estaban, pero había Claro. muchos liberales. Sí, obvio, ¿no? Yo digo... ¿Quién paró, una versión ¿quién de paró ese derecha. ingreso universal? Los sindicalistas y las asistentes sociales. Claro. Bueno, digo, no, es muy difícil ubicar el ingreso universal ideológicamente. Sí, no, lo que pasa es que yo lo que te quiero decir es que cuando se habla de clase inútil, cuando Harari habla de clase inútil, no habla de una clase que va a subsistir de otra manera, sin trabajar, con un ingreso. Lo que está diciendo es que es una clase de explotado que va a pasar a ser No una estoy clase no estoy tan que va seguro que diga eso. a pasar a ser una clase sin utilidad en la vida y desde el punto de vista de la miseria también. Entonces, si fuera posible una renta universal que permitiera un nivel de vida de alto nivel, un nivel de vida acorde al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y lo que eso Sí, puede pero permitir para todo el mundo, entonces está bárbaro. Ahora el problema es que estamos otra vez, te digo, estamos en un capitalismo que está en estancamiento Harari secular, en una Harari situación... no es economista, no se da No, cuenta no. que esa situación es económicamente insostenible, porque si vos no generás la demanda necesaria, esa rueda simplemente no rueda. Claro, pero lo que yo te quiero decir es que esto no va a terminar en la generación de la demanda necesaria como no terminó nunca, porque por ejemplo, no sé, la crisis no estamos en una crisis parecida a la del 30, ¿no? Pero sí estamos en un estancamiento secular profundo, un estancamiento profundo del cual la mayor parte de los economistas, digamos, del mainstream saben poco cómo salir. ¿No? Me refiero a nivel Bueno, internacional. pero no estamos en una depresión, el producto No per estamos cápita crece. no estamos en el una mundo. depresión. ¿En dónde estamos hablando? ¿El mundo o en la En el Argentina? mundo. ¿En No, el no, mundo? no. O sea, Ah. Argentina tenemos otros problemas. Pero No, digo, está bien, bueno. en términos tendenciales, Argentina tenemos un No, ciclo, en pero el en términos mundo, tendenciales. en el mundo hay una preocupación muy grande y por eso está Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es producto también de la desindustrialización. Por eso está el Brexit en un estado extraño en Inglaterra hace tiempo. Bueno, por eso está el gobierno que está en Italia. Y entonces, bueno, todo eso genera una situación que te hace pensar que la globalización está estancada, que el neoliberalismo está en crisis. Entonces, todas las políticas, por eso te decía, hay políticas masivas de recorte de gastos y hay que pensar que todas las políticas que se te ocurran pensar, hay que pensarlas en esa condición. Yo en esa condición creo que más bien, más que reformismo, más que reparto una renta universal, lo mejor que puede haber, lo mejor que para mí es muy malo, es una miseria de algún subsidio miserable al estilo de los que recomienda el Banco Mundial, como lo que hay acá. Y un avance, ya terminó, y eso va a permitir la división de la clase trabajadora que le permita al capital en última instancia entrar y generar las políticas que necesita para revalorizar el capital y para generar nuevas inversiones para las que en este momento hay escasísimo espacio.
Me parece que fue el debate más caliente del Círculo Rojo. Tendríamos para 5 o 6 programas más o menos. Y todos tienen ganas de decir más cosas, me parece. Sí. No, pero estoy... yo Podíamos te aclaro ir- nada más que el ingreso universal es una propuesta para una situación que todavía, a la cual no hemos llegado todavía. No tenemos forma de armarlo de manera que sea sustentable. Quiero aclarar eso, pero lo que sí no creo que tengamos una situación económica tan negativa como lo planteaste. Sería para un debate Tema de cómo de- está el capitalismo hoy, ¿no? Claro. Sería para otra pregunta que no está mal, no está mal dejarlo planteado. Otro programa. Queríamos poner el tema en discusión, sabíamos que iba a venir por acá y estábamos contentos que venga por acá. Está complejo, si va a haber fin del trabajo. No, creo que estamos de acuerdo que no va a haber fin del trabajo, por lo menos en lo inmediato. La discusión es cómo se puede resolver esto y creo que quedaron planteadas las posiciones, por lo menos para que los oyentes puedan pensar. Escucharon a Paula Bach, es economista, es editora de la sección internacional de nuestro diario, La Izquierda Diario, y a Eduardo Levi Yeyati, también economista, escritor, escribió el año pasado un libro que se llama Después del Trabajo y que recomendamos. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.